nuestros corazones, Padre, verdaderamente no son solamente pensamientos de hombre, porque pedimos siempre la dirección y la ayuda del Espíritu Santo para poder bosquejar un mensaje, Padre, analizar los pasajes, estudiarlos, ver la aplicación práctica, Señor, para nuestras vidas. Eso es lo importante, Señor. La palabra se describe por sí misma y habla por sí misma, Padre. Solamente queremos ser usados en el nombre de Jesús, y sobre todo quiero la paz en mi corazón, Padre. Quiero la tranquilidad, porque quiero compartir su mensaje, hablando la verdad absoluta de Cristo Jesús, Padre. Ayúdeme, Padre. Necesito de su presencia en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi boca, Señor. De igual manera para mis hermanos en Cristo que están presentes en esta mañana. Que el Espíritu Santo esté en sus vidas, en sus corazones, en sus pensamientos, y sea quien tome el control de ellos, Padre, para que lo que expongamos agrade, Señor, a usted, y honre y glorifique su nombre, y que salgamos edificados, Señor, que salgamos edificados en el nombre de Jesús, Padre. Por ello, amén. ¿Tenemos el micrófono encendido? Este mensaje para mí viene siendo la segunda parte del mensaje del domingo pasado. Tuve la oportunidad de analizar las dos figuras. La semana pasada hablamos sobre Judas Iscariote, que fue titulado el mensaje Judas el traidor. Y yo quería englobarlos en un solo mensaje la semana pasada, pero créanme que me pasé casi parte del sábado tratando de unificar las dos ideas, y se me fue parte de todo el día del sábado pasado. Así que opté por dividir el mensaje en dos partes. Entonces esta semana vamos a mirar el centurión que cuantificó su fe en Jesús. Me das un poquito más de audio, poquito nada más. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo número 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Vamos a hablar y vamos a ser muy enfáticos en esta palabra, que todos necesitamos lo que es la fe. Semana pasada yo hablé muy claro, muy contundente, muy evidente sobre Hebreos capítulo 11, versículo número 1, donde hablábamos o dábamos el concepto de la definición de lo que es la palabra fe. Pero esta semana vamos a hablar entonces de eso que mueve la mano de Dios a favor suya, a favor nuestro. ¿Qué es lo que puede mover la mano de Dios? Solamente es la fe. Y esto fue lo que le faltó en la vida de Judas el traicionero. Y el decir fe es que Judas no creyó plenamente en el Señor. No creyó plenamente, ya que él solamente seguía al Señor por motivos muy personales, enfocados más bien en ambiciones terrenales. Y espero que nuestros motivos de cada quien en lo personal no los sigamos de la misma manera, con algunas cuestiones muy personales, porque entonces nosotros estaremos caminando prácticamente en el mismo sentido, pero no vamos tomados de la mano del Señor. Judas iba en el mismo sentido, iba caminando al lado del Señor, pero él iba con sus propios intereses. Ahora, esta mañana voy a contrastar, para que usted recuerde un poco el mensaje de la semana pasada, conforme yo desarrolle quiero contrastar la vida del centurión, porque este hombre prácticamente pertenecía al ejército romano y tenía a cargo a 100 soldados para él. Por eso era nombrado un centurión. Pero ¿cómo miraban los judíos a este tipo de soldados romanos? Pues prácticamente los odiaban, eran mal vistos porque estos hombres eran tiranos y despreciaban al pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que actuó entonces en la vida del centurión? ¿Qué actuó en la vida del centurión? Una fe genuina que no procedió en la vida de Judas, por más de que Judas estuvo 3 años viviendo y compartiendo con el Señor su ministerio.
Ahorita en el desarrollo usted se dará cuenta que para mí, desde mi punto de vista muy personal, el centurión solamente pudo haber estado al lado del Señor un tiempo determinado nada más. Pero eso fue lo necesario y fue lo capaz y fue lo suficiente para que la vida de este hombre, de este soldado romano, fuera tocada, fuera transformada y su vida fuera redimida. Y el propósito de este mensaje es que la gran fe del centurión solo fue originada y motivada en la misma persona de Jesús. Escúchamelo nuevamente. La gran fe del centurión solo fue originada y motivada en la persona de Jesús. ¿En quién está siendo motivada tu fe? Espero que no sea con la persona que compartes tu tiempo, que no sea con la persona que ves al frente cuando comparte el mensaje. Tu verdadera fe debe de estar motivada y originada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para este hombre solamente le bastó, como lo dije hace un momento, un par de horas estar junto con el maestro para aumentar su fe, como se lo pidieron de igual manera a sus discípulos en cierta ocasión al maestro. Lucas 17:5 dice: y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que necesita crecer en su persona? La fe. Eso es lo que todos necesitamos. Todos los días vamos a vivir muchas cuestiones diferentes cada quien. Muchas de ellas te van a animar, muchas de ellas te van a desalentar. Hasta muchas cuestiones personales que compartes y convives te van a hacer un tropiezo para tu vida. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros entonces? Fe. Fe para seguir caminando. Fe para seguir brincando obstáculos. Fe para levantarte cuando crees que ya no puedas levantarte. Eso es lo que necesitamos. Y es a donde yo quiero llevarte en esta mañana, a la fe que tuvo este centurión, porque él, sin demorar tanto tiempo, vamos a mirar que él pudo reconocer quién era Jesús, sin demorar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes tú siendo un creyente frío? ¿Cuánto tiempo tienes tú siendo un creyente tibio? ¿O cuánto tiempo tienes siendo tú un creyente caliente? No sé en qué etapa tú estés de tu vida, pero lo que sí te digo, no necesitamos demorar ya tanto tiempo. Si verdaderamente has entregado tu vida a Cristo Jesús y si le has reconocido que Él vino a morir en la cruz, y a través de esa muerte vergonzosa en la cruz y a través de esa sangre derramada en la cruz dices que Él murió por ti, pues espero, mi hermano, que las cosas comiencen a cambiar en nuestra vida. Es tiempo de que dejemos de ser nosotros cristianos, mis hermanos, de repente practicantes, pero que no vivimos verdaderamente la palabra de Dios como debería de ser. Necesitamos nosotros conocer al Señor, y más que conocerlo, vivir de la manera como Él vivió en este mundo, mis hermanos. Vamos a mirar entonces solamente un solo punto que viene en 4 subpuntos. El centurión supo cuantificar su fe en el Hijo de Dios. Y el primer subpunto nos dice: el centurión escuchó las palabras de Jesús en la cruz. Él las escuchó. Y tú también las has escuchado. A través de mucho tiempo has escuchado que Jesús vino a este mundo, se encarnó, murió por ti y por mí en la cruz. Pero vamos a mirar a Jesús para poder extender un poquito el panorama y lo podamos entender. Podemos entender que Jesús ya estaba ahí colgado al lado de 2 malhechores. Había demasiada autoridad también ahí. Estaban soldados que hacían festín y hacían burla de su persona. De igual manera, había tanta multitud que la gente estaba tan enardecida, gritándole, injuriándole, y todas a una proporcionaba su granito de arena para ir en contra de la persona de Jesús. Pero escuche todo lo que nos dice el pasaje de Lucas 23:35 referente a todo lo que las personas decían referente a la vida
de Jesús en ese momento colgado en la cruz. Lucas 23, 35 hasta el 39 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo. O sea, no afirmaban si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y este título decía: este es el rey de los judíos. ¿Por qué pusieron este título encima de la cruz de Jesús, sobre su cabeza? Por lo regular, cuando crucificaban a alguien, ponían el delito que él había cometido. Como no encontraban con qué delito acusarle, entonces le pusieron que este era el rey de los judíos, porque eso era como sublevarse ante el gobierno romano. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todo eso se escuchaba. Parece ser que el centro de atención y todos estaban en contra de la persona de Jesús. Entonces, este soldado romano, nombrado el centurión, yo quiero pensar que él de repente observó cómo todos, de una u otra manera, trataban de agredir verbalmente, incluso provocar al Señor a que hiciese algo. A lo mejor él simplemente en quietud pudo escuchar todo lo que le gritaban, todas las injurias, pero ¿saben qué? A diferencia de todo ello, él no escuchó nada agraviante de parte de la boca de Jesús. Qué difícil es a veces callar, ¿verdad? Qué difícil es no responder de la misma manera como te están agrediendo verbalmente. Como muchas veces debes de morder tu lengua, tus labios, para no proferir palabra que pueda lastimar al que te está lastimando a ti. Todo esto, yo quiero pensar que fue parte de la situación que pudo haber apreciado el centurión. ¿Y saben qué? Las palabras de Jesús fueron pocas desde la cruz, pero sí fueron demasiado diferentes y suficientes, porque de las palabras que Jesús solamente pudo expresar desde ese madero fueron palabras de perdón, palabra de esperanza, palabra de encomienda, incluso palabra de abandono, palabra de necesidad y palabras de determinación y de confianza. Y me refiero a las 7 palabras de Jesús en la cruz. Eso es lo que transmitió él con sus palabras. Y solamente quiero recordarte la primera de ellas, que yo creo que fue la que más impactó la vida del centurión. Me refiero a la primera palabra dicha de Jesús en la cruz, Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué pudo haber sentido este centurión? En vez de haber dicho Jesús: los maldigo, me arrepiento de lo que estoy haciendo, Jesús simplemente pudo decir: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esta palabra fue la que más impactó al centurión. Por eso mi primer punto es: el centurión escuchó palabras de Jesús en la cruz. Ahora, esto me lleva a que nosotros pensemos cómo son nuestras palabras. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? ¿Cómo son tus palabras cuando estás alegre? ¿Cómo son tus palabras cuando estás molesto? O según en la condición de ánimo que te encuentres. Hay palabras de bendición, hay palabras de ánimo, hay palabras de consuelo, hay palabras de amor, pero también hay palabras de todo lo contrario, palabras de maldición, hay palabras de amenaza, hay palabras ásperas y hay palabras de indiferencia. Incluso nuestra manera de vivir
como nos comportamos nosotros, por lo regular, ¿qué está impactando al que está viviendo al lado de contigo o con el que tú estás conviviendo? Porque no solamente son nuestras palabras, sino también nuestra manera de conducirnos. ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Cómo nos ven los de casa? ¿Sabe qué nos dice Lucas 6:45? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús habló únicamente en perdón y en amor. Jesús no se dejó influenciar por el cuadro que se estaba viviendo en ese momento. Y eso que pudo ver el centurión en la vida de Jesús fue lo que llamó la atención. Entonces, nuestro hablar y nuestro conducirnos, eso va a impactar la vida de muchos también. El soldado romano fue impactado por Jesús. Esas palabras que a lo mejor que él escuchó, las escuchó en una voz suave, le hicieron reflexionar de la manera que él estaba viviendo y de lo que incluso estaba haciendo con Jesús mismo. Quizá todo esto pasó por su mente, pero ¿saben qué? Aprovechó el tiempo el centurión. Aprovechó porque ahí comenzó a poner su mirada sobre ese varón colgado en la cruz. Ahí aprovechó el tiempo para poder escuchar esas palabras que a él le estaban nutriendo a su vida. Y eso es lo que nosotros nos debe de servir, porque si nosotros verdaderamente somos hijos del Dios viviente, nuestra vida debe ser diferente. Debe ser totalmente diferente. Cuando escribe el apóstol Pablo la carta a la iglesia de Colosas, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, escuche qué es lo que dice: andad sabiamente para con los de afuera. Vean la sabiduría que Dios le daba a este varón, a Pablo. Andad sabiamente con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué hacemos allá afuera? Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos respondiendo? Nos molestamos y lo primero que hacemos es no querer dejarnos o tomar una postura que también yo puedo. Aquí nos está exhortando, hermanos, a nosotros, que andemos sabiamente con los de afuera, pero que también que nuestras palabras sean con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Eso fue lo que impactó la vida del centurión. Jesús solamente pudo decir: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto me lleva a mi siguiente punto. El centurión experimentó acontecimientos sobrenaturales. Estos acontecimientos se muestran en la misma creación y en los mismos edificios que el hombre ha construido. Pero ¿qué es lo que pasó? Quizá este centurión pudo haber apreciado todos los actos sobrenaturales que vamos a leer en un momento más, o quizá no los apreció todos, pero lo que sí podemos entender, mis hermanos, cómo la palabra de Dios se fue perpetuando una vez que Jesús terminó físicamente con su último aliento, como lo dice en Mateo 27:51. He aquí, escuchen lo que sucedió, los actos sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Quién no pudo haber experimentado un temblor? Todos lo hemos experimentado. Imagínense cuando nuestro Señor Jesucristo termina en ese momento, que después de que Él da el último suspiro, comienzan a venir situaciones que no fueron coincidencias.
Yo creo que el mirar ahí al maestro y viniendo estos actos sobrenaturales, yo no sé qué hubiera pasado o qué hubiera pensado yo en lo personal ahí. A lo mejor me hubiera amedrentado. Dice el versículo 52: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, estos santos que habían sido apartados por el Señor, ya habían dormido, es decir, ya habían muerto. Dice, se levantaron. ¿Sí? Se levantaron. Entonces, hermanos, esos son hechos sobrenaturales que a lo mejor no todos los pudo haber percibido el centurión, pero que sí influyeron en su persona. Sí influyeron, por la razón de que a lo mejor más de alguna vez este centurión haya llevado a la crucifixión a alguien más. Y ninguno de estos actos sobrenaturales a lo mejor se presentaron hasta ese momento en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para hacer un poquito de mención de estos acontecimientos, solamente voy a hablar del primero de ellos también, que lo encontramos en Mateo 27:45. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, ¿cuál era la hora sexta? 12 del mediodía. Porque para los judíos iniciaba su día a 6 de la mañana, la hora sexta era del 12 del mediodía. Esa hora prácticamente, la Biblia describe que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12 a las 3 de la tarde se oscureció totalmente todo, hermanos. Y no fue a raíz de que hubo un eclipse, no fue una casualidad tampoco. ¿Saben qué más bien fue? Fue una causalidad, que es muy diferente a una casualidad, porque una causalidad es una vinculación entre una causa y un efecto. ¿Y qué provocó esto? Sencillamente la crucifixión de Jesús. Esa fue la causalidad, y en efecto los acontecimientos sobrenaturales que se dejaron allí. Cómo tembló, cómo oscureció, cómo el templo se partió, que también traía un simbolismo en la partida de ese templo. Parece que el templo estaba dividido en 3 partes: el atrio, que podía ser la parte de enfrente, el lugar santo, pero después de esta cortina dice que había un lugar santísimo. Estaban 3 partes. Pues la parte que se rompió cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y a través de ese velo rasgado estaba diciendo, ahora todos tienen entrada al lugar santísimo, donde está el Padre. Porque anteriormente, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, amarrado de la cintura, con una campanita que sonaba. Pero cuando esa campanita no sonaba, lo único que agarraban es la soga, jalándolo, porque ese varón había entrado con pecado al lugar santísimo y había muerto. Pero Jesús rompió el velo para que usted y yo entremos a través de él. Entonces, mis hermanos, hay actos sobrenaturales que quedaron plasmados y registrados en la palabra. Ahora, todo esto dejó admirado al centurión. Todo esto lo admiró. Y esto nos hace ver que cuando Jesús falleció y él estaba viendo todos estos actos sobrenaturales, ¿qué es lo que estaba sucediendo entonces? Jesús estaba reconciliando a la humanidad con el Padre. ¿Qué nos dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, Jesús estaba testificándole al centurión ahí en ese momento. Si tú ya le aceptaste, si Él es tu Señor, si Él es tu dueño, entonces la responsabilidad es que nosotros necesitamos compartir la palabra de la reconciliación de las personas que aún no se han vuelto a Cristo. Porque esa fue la función de Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero ahora nosotros tenemos ese encargo, a través de la palabra, reconciliar a los demás. Y eso fue lo que estaba haciendo Jesús en la vida del centurión, a través de su persona, reconciliándolo con el Padre. Ahora, ¿podrías tú o podría yo marcar acontecimientos? O dicho de otra manera,
mi testimonio personal podría llamar la atención a los demás? Porque puede ser algo sobrenatural en tu vida. Y usted recuerde, para muchos, ¿sí?, de la gente que está allá afuera, el verte como te ve ahora, a lo mejor dirían, yo no quería que fuese él, porque yo lo miré en esta condición, tirado en el suelo, lo miré drogado, lo miré acá, lo miré allá. Y esa gente a lo mejor no hubiera dicho nada bueno de ti. Incluso, como se dice, le hubiera dado un peso por tu persona. Pero Cristo dio el pago por ti. Y el pago que dio Jesús fue a precio de sangre. Entonces ahora en mis hechos debo de anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Como lo declararía más adelante el centurión. Usted se da cuenta que cuando cerremos este mensaje, él declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida también. Y que nosotros necesitamos entonces dar a conocer a Jesús a través de nuestra vida. Porque lo que para mí era imposible dejar un pecado, Dios en lo sobrenatural actuó en mi persona. Y sé que ha actuado en muchos de ustedes. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nada más recuerde. ¿De dónde nos sacó? Cada quien sabe de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué pecado tenías tú ahí? Y el Señor obró sobrenaturalmente, así como obró con el terremoto, así como obró partiendo el templo, así como obró levantando las tumbas y sacando a los santos de ahí. Eso es sobrenatural. Y el apóstol Pablo fue una persona sobrenatural. Él reflejó en su vida el cambio. Y no solamente reflejó el cambio, él también se menospreció su vida. ¿Y saben por qué? Por servicio al Señor. Si el Señor ya te sacó, ahora menosprecia tu vida al servicio de Él. Dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Está hablando Pablo, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, un hombre sanguinario, un hombre cruel, un hombre perseguidor de la primera iglesia, pero sobrenaturalmente tuvo su encuentro con Jesús. Y a partir de ahí, él menospreció su vida y él comenzó a caminar esa carrera con gozo, con el propósito de servir en ese gran ministerio de Jesús y para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto me lleva a mi tercer subpunto. El centurión afirmó la muerte de Jesús. ¿Cómo no creer, edad? Dice un canto, ¿cómo no creer en Dios? Y aquí podemos ver que este varón pudo dar fe de que Jesús ya había muerto. Ahora, yo les comentaba momentos atrás que este centurión, yo no sé de cuántas ejecuciones de crucifixión se haya encargado, pero ¿saben qué? Lo más relevante y lo más que me impactó, aparte de las palabras de Jesús y de los actos sobrenaturales, pienso que él, en su experiencia como soldado, como ejecutor, en más de alguna vez pudo haber mirado cómo las personas morían o en el momento que morían. Entonces, a él se le mandó a pedir a través de Pilato que fueran a bajar los cuerpos. Pero había algo importante ahí. Los malhechores aún estaban con vida. Esos dos que colgaron al lado de Jesús. Y no podían permanecer ahí vivos. Entonces, Juan 19:32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, a uno de los malhechores, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ahora, en ese momento, Jesús ya estaba muerto. Y usted dirá, bueno, ¿cómo que los malhechores estaban ahí todavía navegando en su agonía? Y Jesús ya estaba muerto.
¿Qué nos dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18? Son palabras de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué fueron entonces los soldados a quebrarle las piernas a los malhechores? Porque cuando ellos estaban ahí, para jalar aire, para no asfixiarse, ellos apoyaban sus piernas para levantarse y poder jalar aire. Era una muerte terrible. Al momento de quebrarlos, ya no tenían punto de apoyo y se iban a asfixiar. Se iban a ahogar estos varones. Pero Jesús, cuando llegaron, ya estaba muerto. Y no fue una casualidad tampoco, mis hermanos. Todo esto está en la palabra. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hablando referente a los corderos, y como profecía, dice de Éxodo capítulo 12, versículo 46, se comerá en una casa, y no se llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No se podían quebrar los corderos, y Jesús era el Cordero de Dios. Así lo dijo Juan el Bautista. No podían quebrarlo. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 34:20? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto es profecía. Jesús no podían quebrarlo. Así como se sacrificaban en la Pascua los corderos y no debían de quebrarlos, Jesús era el Cordero de la Pascua. Y Jesús no debería ser quebrado. Todo esto era para que se cumpliera toda la Escritura. Entonces, Jesús no fue quebrado, y lo dice ahí en Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 36. Por estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Todo de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, sin embargo, los soldados, atrevidos, y por disipar su duda, y quizá la duda de Pilatos también, realizaron el acto contundente y sobre todo el disipar la inquietud. ¿Qué hicieron? Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante sangró, salió sangre y agua. Versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. O sea que a Jesús, al darle, fue con la intención de llegar hasta el corazón. Eso fue lo que pasó. Entonces, todo esto lo pudo testificar el centurión. Él vio todo el desarrollo desde el principio al fin. No había duda alguna que este acto fue realizado. Así que el soldado romano le dio la respuesta que quería escuchar Pilatos. Marcos 15:44 dice: Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informó el centurión y dio el cuerpo a José. ¿Cuál era la premura de bajar el cuerpo y de que esos cuerpos no estuvieran ahí? Porque iniciaba la fiesta de la Pascua. Se dice que cuando Jesús murió, a las 3 de la tarde, ya estaban comenzando a sacrificar los corderos a la par. Pero no podían quedar estos varones ahí colgados, porque no era bien visto, porque iban a pasar esos días ahí. No podían bajarlos después. Así que todo esto se informó, bajaron el cuerpo. Entonces, ¿quién más afirma entonces este acto final? Como si fuera un juego de palabras. ¿Quién más lo afirma? Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Parece ser que es un juego de palabras todo esto. Pero este que está hablando es Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles, el que escribió el libro de Revelaciones. Él da testimonio de esto. Él estuvo ahí también. Y esto me lleva a mi último punto, hermanos. El centurión
declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Quiero enfocarme entonces en esta palabra clave del centurión. Dice declarar, ¿sí? Declarar o declaró. Esta palabra declarar puede ser un sinónimo de proclamar o de una frase de hacer público, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esa palabra. Entonces, ¿quién podría experimentar tantos acontecimientos sobrenaturales en un mismo día y sin que te sorprendas? Si cuando a nosotros nos toca ver algo, un eclipse, nos sorprende por cuestión de minuto, y nos sorprende cómo es la grandeza de Dios. Ahora imagínense el ver que se oscureciera, que temblara, que se rompiera el templo y algunas otras tantas cosas más que sucedieron. ¿Cómo lo miraría uno? Pues prácticamente fuera de lo común, ¿no? No es algo tan obvio. Nos pondríamos a pensar y diríamos, bueno, ¿qué es lo que pasó? A lo mejor este soldado romano, este centurión puede haber hecho demasiadas crucifixiones, pero nunca había sucedido lo que hoy me tocó presenciar. Entonces imagínense ese cuadro, aún Jesús colgado en la cruz, y de pronto, como dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente. Ahora, ¿cómo lo dice Marcos 15:39? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas 23:47 lo narra un poquito diferente. Dice que cuando el centurión vio que lo había consentido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Vean cómo los tres evangelios de una otra manera coinciden o concuerdan en que este hombre prácticamente terminó declarando y diciendo, este hombre era el Hijo de Dios. El decirlo es reconocerlo, hermanos. Así como Pedro en cierta ocasión le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no podrás aceptar a Cristo simplemente por decirlo, porque sobrenaturalmente no pasará nada en tu vida si simplemente lo haces por decir. Pero si lo aceptas genuinamente, entonces de tu corazón va a salir verdaderamente esa expresión reconociéndole como tu Señor de tu vida. En ese momento este varón, imagínense la escena, cuando yo clamara a Jesús, no lo yo decir con palabras suaves a Jesús o con palabras débiles, no. Dice que él gritó y él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se dice que cuando alguien está terminando, no tiene fuerza, no tiene vigor, susurra únicamente, pero Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue también lo que impactó la vida de este varón. Como la voz, la autoridad que tenía Cristo aún en ese momento. Por eso él pudo decir, este es un hijo de Dios. Entonces, para hacer esta declaración referente a la vida de Jesús, mis hermanos, debe de existir en la persona esa situación de haber tenido ese encuentro con el Señor, para declararlo de aquí y no de boca solamente, hermanos. Algo que quizá les pudo haber molestado es que muchos anduvieron con el Señor, muchos. Incluso usted piensa en la entrada triunfal, todos gritaban Hosana al Hijo de David, pero 8 días después, o varios días después, ¿qué estaban haciendo? Crucifícalo. Aquí podemos haber estado, muchos han venido aquí, muchos han desfilado, pero la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora,
La iglesia primitiva le dolió las palabras de confesión de este centurión. Estas palabras verdaderamente tuvo que haberlas dicho la nación de Israel. Mas sin embargo, no fue la nación de Israel, ni fueron los sacerdotes, ni fueron los fariseos, ni los saduceos. Fue un hombre gentil, fue un soldado romano, fue un hombre odiado por los judíos. Esto nos demuestra, mis hermanos, que Dios no hace excepción de personas. El hombre puede decir, no, a él no le compartas, mira, él no es así. Dios no hace excepción de personas. Dios usa cualquier tipo de persona, así como usó a Pablo, así como lo puede usar usted, como lo puede usar a mí. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Porque cuando lo dijo el centurión, él proclamó al decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios, estaba proclamando para que los demás lo escucharan. ¿Cuál es entonces mi función que yo tengo dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Proclamar el nombre de Cristo. Y esta es mi gran comisión que tenemos. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermanos. Él está incluso con nosotros todos los días. Y aquí concluyo el mensaje. El centurión declaró que Jesús era el Hijo de Dios. El haberlo dicho con esa convicción y con esa firmeza, yo creo que influyó mucho en la vida de todos los demás, en la vida de aquellos que lo escucharon, a través de lo que él pudo experimentar y ver. Y me refiero que lo que en él actuó fue su fe. Eso fue lo que actuó, mis hermanos. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, mis hermanos. Fe. Fe, como lo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto escuchas de la palabra? ¿Cuánto lees de la palabra para tener fe? El soldado es probable que haya escuchado hablar de Jesús, pero a lo mejor no había tenido contacto con él. A lo mejor, es decir, no tenía una amistad con él, a lo mejor no tenía una hermandad, o a lo mejor no era ni su discípulo. Hasta ese día que Jesús quizá fue capturado, que fue latigado, que fue sentenciado, quizá fue ese tiempo que a él le tocó ser guardia para poderlo llevar hasta el monte de la calavera. Quizá a lo mejor le tocó clavarle ahí los clavos, o quizá levantar la cruz, o simplemente ser un espectador. Pero los acontecimientos en el desarrollo de la crucifixión, todo ello fue en un par de horas que cambió la vida de ese hombre llamado el centurión. Y eso es lo que el Señor nos pide en Hebreos 11:6, y con esta cita termino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te dejo con esta pregunta. No sé cómo estás acercando tú a Dios, pero el centurión lo hizo y lo declaró como el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de hombres comunes y sencillos, despreciados quizá, tú has actuado sobrenaturalmente en sus vidas, hasta el grado de que ellos pudieron proclamar verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo te ruego, Señor, que en nosotros sobrenaturalmente cambies nuestra vida, para que podamos compartir que tú eres el Hijo del Dios viviente, el que vino a morir en la cruz por amor a nosotros, y que por amor te entregaste para dar el pago oportuno y preciso para nuestros pecados. Te ruego, Señor, que nosotros podamos tener esa fe, Señor, no decreciente, sino al contrario, creciente, de cada día y de cada momento. Que los problemas, las necesidades, la enfermedad, las dificultades, todo lo que influye a veces en nuestra vida, sean el detonante para crecer aún más en fe y en dependencia en tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Te doy gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Dios reciba bendición.